que estaba haciendo el pueblo, dejándose llevar por estas situaciones, se desanima porque todavía no entraban en la tierra prometida, y entonces vuelven otra vez a murmurar, y Dios lo que hace es enfrentarlos a cómo la incredulidad, la ingratitud, que nos lleva al desánimo, nos mata. Y entonces por eso, como lo dice el Evangelio de Juan, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera levantado para que nosotros pudiéramos tener vida. Y algo que podemos entender es que un pueblo que estaba dejando de confiar en Dios, de creer en Dios, de agradecerle al Señor, pues tuvo la oportunidad de volver a creer en la palabra de Dios, porque la orden era que cualquiera que fuera mordido por la serpiente volteara la vista y viera a la serpiente de bronce, y entonces iba a vivir. Y es lo que Dios nos ha pedido, que cuando nosotros le demos lugar en alguna forma al desánimo o la ingratitud, lo que necesitamos, una vez que eso nos está matando, es voltear nuestra vista, ponerla sobre nuestro Señor Jesús, tener presente que Él vino para dar su vida, que Él estuvo allí sobre la cruz del Calvario, para que nosotros pudiésemos vivir, y pudiésemos vivir abundantemente, victoriosamente, y por la eternidad. Y entonces, por eso, la forma de combatir el desánimo es precisamente volteando nuestros ojos hacia Jesús. Porque cada vez que tengamos una queja, se estrella contra todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció por causa de nosotros, ¿no? Vamos a Job, algo que ya tuvimos la oportunidad de estudiar allí en el capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Que decaían. Ahora, esto es algo muy importante. Lo menciono porque me estaban comentando que fue ayer que lo supieron, o fue hoy lo de Josmar. Hoy, bueno, yo realmente no me había percatado. Pero ustedes recuerdan de este hermano que secuestró el avión y que él dijo que por que Dios le había ordenado y etcétera, ¿no? Y después, ya estando en la cárcel, quiso enderezar las cosas diciendo que se había equivocado de país y que no era México sino Haití. Pero una de las cosas muy terribles fue que cuando lo llevaban al reclusorio, nosotros nos acordamos de esa imagen porque lo vimos en las noticias. Él iba así como muy campante, como que no había pasado nada, y voy a salir y el Señor me va a sacar y todo eso. Bueno, no sé si ustedes recuerdan que les comenté que el año pasado, más o menos por estas fechas, que fui a Minatitlán, los hermanos me preguntaban por él. Y ya que les dije, pues sigue detenido, está realmente recluido, esperando sentencia. Ellos me comentaron que les había mandado un mensaje diciéndoles que iba a salir, que pronto iba a estar con ellos. Pero lo que sucedió ahora es que ya le dictaron sentencia
Y lo que creo que no están de acuerdo o no entendieron, de 12 años y pagar, 17, ¿no? o 17, Creo que eran 17 años y 170,000 pesos. y una multa que tiene. Así es. No, Se pasó la considera media. grave. Y entonces, digo, es tremendo, ¿no? Por todo ese manejo que se ha hecho dentro de la iglesia. Ahora, lo recordé por esto, porque hay esa postura de algunos. Como yo creo en Dios, a mí no me pasa nada malo. Y lo han dicho así. Ahora, Job no lo decía así, no era su actitud. Evidentemente él era un hombre temeroso de Dios y que, como lo acabamos de leer en el testimonio de sus propios amigos, él había alentado a muchos cuando la gente había pasado por diversos problemas. Pero podían decírselo, ¿no? Por lo que dice el capítulo 3 de que él maldijo el día de su nacimiento. Y entonces dice, ahora que te ha alcanzado el mal, ahora te desalientas, ¿no? Y sin duda es una palabra para cada uno de nosotros, porque sí, son cosas que Dios nos permite vivir, donde nos damos cuenta de cómo es necesario estar en esa humillación bajo la mano de Dios, para que aun cuando Dios nos utilice para bendecir a otros, no lo hagamos en un plano de soberbia, ni estemos en una actitud vana, simplemente mencionando la palabra sin haberla considerado. Porque nadie se puede compadecer mejor de otro que el que ha padecido. Y entonces, por eso le podemos agradecer a Dios por las pruebas que Él nos ha mandado, por las situaciones en medio de las cuales hemos estado, y que esto Dios lo ha usado para quebrantarnos y enseñarnos que si estamos en pie es por su sola gracia, que si nosotros podemos seguir adelante y permanecer en el camino, no se debe a mérito nuestro, sino que es solo porque Él ha tenido de nosotros misericordia, ha mostrado su compasión y nos ha sostenido con su mano. Y todo esto, ¿por qué? Porque finalmente en el momento en que yo pueda estar de presuntuoso, lo único que va a suceder es que me va a venir el quebranto. Y entonces ahí sí es donde podemos ver a muchos que antes predicaban la palabra y ahora se han apartado del camino, no permanecen más, ¿no? Y su razón es que tienen muchas quejas de cosas que sí suceden, pero que no hay razón para darles todo ese lugar o toda esa fuerza contra nuestro ánimo. Y que por eso es que podemos entender esto que le decía Elifaz a Job, ¿no? ¿No es tu temor de Dios tu confianza? Y vamos a leer en Proverbios, en el capítulo 14, el versículo 26. Así es. Ahora, ¿por qué? Cuando yo temo a Dios, lo que no voy a dar lugar, o a lo que no le voy a dar lugar, es precisamente a, a actuar de una manera necia, soberbia, vana, ¿no? Presuntuosa, altiva, como hemos tenido la oportunidad de también ya de estudiarlo. Más bien aprendo la importancia de humillarme bajo su poderosa mano y estar atento a su dirección, a su voz, de tal manera que no le afirme a nadie lo que Dios no ha afirmado, no le prometa a nadie lo que Dios no ha prometido, pero tampoco le niegue a persona alguna lo que Dios no ha negado. En otras palabras, no me voy a atrever a hablar lo que Dios no ha hablado.
Y aún en la confianza misma de la obra de Dios en mí, puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, y que eso en todo caso sirva como una instrucción, como un aliento a las personas. Pero no lo voy a convertir en un método, en un sistema, sino que aprendo a caminar en el temor de Dios, a rogarle al Señor por su clara dirección en todas las cosas. Y es por eso que en el temor de Dios está la fuerte confianza, ¿no? Sabemos que mientras permanezcamos temiendo al Señor, caminando en esa santidad, en esa justicia, en esa verdad, en esa pureza, entonces podemos mantenernos en esa confianza de que estamos bajo la dirección de Dios y bajo la protección de Dios. Muy bien. Ahora, hablando otra vez, volviendo a Nehemías, una de las cosas que nos permite saber el Señor es la manera en que estaban buscando los enemigos del pueblo desanimarlos, ¿no? Y cómo es que Sanbalat y Tobías y Gesem hablaban. Voy a pedirles que leamos en el capítulo 4 de Nehemías. No, Nehemías. Estamos estudiando Nehemías, sí. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Si subiere. Hasta ahí. De esta manera se burlaban. De esta manera hacían escarnio. En primer lugar decían esos débiles judíos. Es decir, y uno podría decir, hablando de poderío militar y económico, sí, sí eran débiles. Pero la forma de decirlo, ya ustedes lo saben. Por eso, aún en el libro de Proverbios, habla de que el que menosprecia al pobre, menosprecia a su hacedor, ¿no? Y que el que hace escarnio de su semejante, pues lo único que va a lograr es tener un juicio de Dios sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque finalmente, sí, la gente puede estar en diferentes condiciones. Y Dios lo ha permitido así, porque tiene todo el deseo de que aprendamos, en primer lugar, a reconocerlo a Él, y como consecuencia de reconocerlo, de reconocer al Señor, respetarnos los unos a los otros, como para no atrevernos a usar palabras soeces para tratarnos entre nosotros, y menos buscar escarnecernos o burlarnos de las personas, ¿no? Y al hablar acerca de esto, lo que uno puede entender es que cuando alguien empieza a escarnecer a los demás, lo que busca es ponerlos por debajo de sí mismo, ¿no? Y trata de señalarlos de todas las maneras posibles para restarles credibilidad ante los ojos de los demás, y sobre todo para hacerlos aparecer como gente no confiable o despreciable. Y hay un versículo en Proverbios que me interesa mucho que también consideremos. Vamos a leerlo en el capítulo 29, es el versículo 8.
Ujú. Espero que podamos atender muy bien a esto, ¿no? Sobre todo por lo que vivimos aquí en nuestro país. Tenía también la oportunidad de leer lo que está sucediendo en Venezuela, de cómo el presidente Hugo Chávez se ha dado a la tarea de estar así usando palabras insultantes o escarneciendo a su opositor. Y aquí lo que nosotros podemos ver es precisamente cómo se ha usado eso, el escarnio, la burla, para hablar acerca de otros. Y lo único que se logra con eso, ustedes lo acaban de leer, es que los escarnecedores ponen a la ciudad en llamas. Y eso es lo que se logra, poner los ánimos candentes, hacer que la gente se prenda unos contra otros. Y esto es lo que Dios nos ha llamado a evitar. Por eso, como les decía, hablando acerca de estos dos enemigos o presiones para el buen ánimo que el pueblo tenía para edificar, están, por un lado, lo que sucede dentro, como los grandes de entre los tecoitas no querían edificar, y como de afuera pues viene todo este escarnio, y vamos a ver que no se quedaron ahí, se quedaron aún en amenazas de muerte, pero como hay una respuesta de parte del Señor, de tal manera que si nosotros le creemos a Dios, no hay razón para que nuestro ánimo decline, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda viene del Todopoderoso. No es algo que estamos esperando en vanidades ilusorias, sino confiamos en el que creó los cielos y la tierra. Muy bien, hermanos, vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. ¿Tienen algún comentario o pregunta? En Hebreos 12, 3, que dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Así es. Porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ya dice todo lo demás, pero hace muy interesante porque una de las cosas que he podido compartir en muchas ocasiones es que Dios no sencillamente pone exigencias y ya, se olvida o espera cosas de nosotros y nada más, sino como Él mismo nos puso ejemplo en Jesús, como alguna vez decía del mismo Job, que son de las historias más fuertes que puede uno leer en ese sentido en la palabra, que nadie vivió lo que vivió nuestro Señor Jesús, o nadie ha vivido algo parecido. Por terrible que sea su historia, considerar lo que vivió nuestro Señor Jesús no es de comparar. Aún en el mismo momento de la crucifixión, toda la situación que Él vive, el sentir separarse del Padre, aún en eso, por esto dice que consideramos a Él como permaneció firme hasta el fin. Así es. Y nosotros tendemos a desanimarnos a la primera de cambios, ¿no? En la ilusión que tenemos de cómo van a darse las cosas, apenas no se dan exactamente así y somos tendenciosos a querer ya tirar la toalla, como se dice, ¿no? Y lo que nos dice el Señor es que no seamos ecuánimes, del mismo ánimo, que el tiempo estemos pacientes en espera, ¿no? Y que al final la promesa es esa, que el Señor va a restaurar, así es, a hacer su obra, ¿no? Pero se me hace precioso esta frase en Hebreos, porque al final de cuentas es Jesús el que se pone como ejemplo, diciendo: permanecí hasta el final y ahora sí que vale la pena, ¿no? Literalmente la pena. Así es. Y por eso, aunque algunos neciamente siguen insistiendo en el asunto de la depresión, y lo digo porque recientemente una hermana le estaba diciendo a Yerli que está aprendiendo acerca de la depresión a la luz de la Biblia, ¿no? Y yo le he dicho, no existe tal cosa.
lo que hoy se llama depresión no es más que mucho egoísmo de nuestra parte. ¿No? Pensamos tanto en nosotros que por eso nos deprimimos, ¿no? Y luego queremos que con un tratamiento médico levantarnos, y lo único que van a hacer es alterarnos el sistema nervioso, ¿no? Pero finalmente uno puede entender, como lo leíamos allí en Números 21, que cuando nosotros hemos dado lugar a la ingratitud, a la incredulidad y por lo tanto al desánimo, pues eso es lo que nos mata, ¿no? Ese desánimo hoy le llaman enfermedad y dicen que es depresión. Y entonces por eso lo que se necesita es una medicina, según esto, para salir. Cuando todo lo que hay que hacer es arrepentirnos de ser ingratos e incrédulos, pedirle perdón al Señor y agradecerle su amor y reconocer su cuidado y alabarlo por su grandeza. ¿Cuál es el resultado? Vamos a permanecer gozosos en el Señor, esperando el pleno cumplimiento de su palabra. Sí, porque esa era la otra parte que iba a comentar. Cómo animar a la gente no es dándoles falsas esperanzas tampoco, no. Ni diciéndoles que todo va a salir bien en ese sentido de lo que estén desarrollando, ¿no? Apenas fue muy interesante porque el domingo me permitía el Señor compartir con un hermano que está precisamente queriendo pasar un desánimo, y le decía yo eso precisamente, como yo no le iba a decir no, ve y continúa y vas a ver que Dios va a hacer que toda la situación ahí en tu congregación cambie, ¿no? Le decía tal vez no, por eso se me hace tan interesante un Jeremías, por ejemplo, ¿no? Que él sabía que que el pueblo iba a decir no iba a funcionar, vamos a decir, en ese sentido, pero al final de cuentas cuando él sí le pregunta a Dios entonces como para qué, Dios le responde que es por amor de su nombre, ¿no? Y que es para que nadie pueda decir que no hubo profeta, alguien que diera un mensaje desde temprano y sin cesar. Entonces yo le decía eso, y le decía, y espero te anime el que yo te diga, tal vez vas a hablar y nadie te va a responder, ¿no? No va a haber una respuesta que tú esperas, pero el hecho de saber cuál es la voluntad de Dios y cuál es tu fin delante del Señor, ¿no? Qué es lo que tú vas a enfrentar delante del Señor al haber sido fiel, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque hablando de esto que nos compartías hoy, de animar a la gente, no es insisto, dando falsas esperanzas, sino llevándolo como a lo verdaderamente importante, porque de repente uno ve la razón de la depresión de la gente y son cosas, a veces, no siempre, ¿no? Porque habrá experiencias fuertes que ha habido la gente, pero en la mayoría de las ocasiones son cosas muy absurdas, muy vanas. Sí. Cuando los podemos llevar a considerar lo verdaderamente importante, ¿no? Meterlo a Dios mismo. Como decías, ya surte entonces efecto la alabanza y la gratitud. ¿Puedo dar